importante, señores. Así es. ¿Cómo acabar con tus deudas? Para esto tenemos un especialista en finanzas personales, Fernando Padilla EZ, que está con nosotros. Qué bueno que venga un especialista a decirnos cómo acabar con nuestras deudas, por favor. Bienvenido. Muy buenos días. Pues, bienvenido. Bueno, pues un poquito es platicarles y el arranque sería empezar es cómo uno llega a sobreendeudarse o endeudarse, ¿no? Y es donde empieza el problema en qué es lo que está pasando, cómo llegamos a ese punto, ¿no? Y siempre empieza sobre todo en la economía familiar, sobre todo en los mexicanos tendemos a vivir al día a día. Normalmente el problema empieza donde no llevamos un control, un registro, un sistema para poder llevar pues, nuestras finanzas, ¿no? Cuando no llevamos un control, un sistema de organización, normalmente genera que en el primer momento que tenemos una emergencia, en el primer momento que tenemos un gasto no previsto o en el momento que tenemos cualquier bronquita, empieza el problema de empezar a obtener deudas para intentar salir de algún problema, ¿no? De algún problema financiero. Y eso es lo que empieza a originar este tema, ¿no? Y muchas veces cuando nos empezamos a ahorcar o empezamos a atorarnos en los gastos diarios, empezamos a adquirir financiamientos o empezamos a adquirir deudas que muchas veces estas deudas pues, son mal contratadas porque no entendemos, porque no leemos bien los contratos. Sí, las letritas chiquitas. Así es. Y Oye, entonces... A ver, ¿quién tiene más Tú deudas? puedes decir lo que quieras. No, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos una deuda? Porque digo, la mayoría de las veces existen muchas veces que tienes un dinero y que no lo quieres pagar a tus deudas, como que prefieres meterlo a otras cosas. Pero cuando también no tienes el dinero para hacer, ¿cómo empezar a pues deshacerte de esas deudas? Claro, mira, lo primero que tienes que hacer cuando estás en una bronca de deudas, lo lógico es que tienes que hacer tu control de tu sistema, tu presupuesto, tu forma de administrar tus ingresos y tus gastos, saber cuánto ingresas y cuánto gastas, ¿no? En base a ello específicamente en el tema de las deudas, lo que tendemos a hacer la gran mayoría de los mexicanos es tengo una deuda, hijo, mejor no pago la deuda, mejor uso el dinero para otra cosa, no hago frente a un compromiso, una responsabilidad que adquirí con una entidad financiera, con un préstamo, con lo que sea, y tiendo a no hacer frente al problema. Y una deuda no atendida, una deuda cuando no le hago frente, pues porque no quiero gastar mi dinero en algo que ya me comprometí, pues hace que pues, el problema crezca. Entonces, es una bola de nieve. Se vuelve una bola de Oye, nieve. Fernando, cuando tienes una deuda, por ejemplo, con un banco, al banco tampoco creen que le interesa estarse peleando y a ver y que la demanda y todo esto. Lo mejor que puedes hacer es hablar con tu banco, sabes que no tengo ahorita para pagarte. Exacto. Se vale hacer esto, le haces frente, así que dices, no tengo con qué. Necesito este tiempo para ver cómo me organizo yo. Obviamente, en ese tiempo que te puede dar el banco, o a lo mejor te pueden reducir un poco. Sí, se puede negociar. Se puede negociar, te puedo pagar tanto, etcétera. En ese tiempo, a lo mejor que tienes, pues no, como dices tú, no sacar de otra para pagar esta. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo se va a negociar con un banco? Claro, mira, lo primero que tienes que hacer ante una deuda es justo eso. Lo contrario que hacemos. Lo primero que hacemos es escóndete, me escapo, no contesto el teléfono, hasta me enojo, ¿no? Eso también ha hecho que las entidades que se dedican a cobrar luego empiezan a ser muy agresivas y me escondo más, ¿no? Pero efectivamente la mejor recomendación que uno tiene que hacer ante una deuda es, a ver, aquí estoy, no me estoy escondiendo, tengo problemas, porque no hay entidad financiera, ya sea bancaria o no bancaria, que quiera pelearse contigo. No quiere entrar en un juicio, al contrario, si tú tienes la disposición o el interés de querer pagar aunque no puedas, el banco va a tener siempre, o la entidad financiera siempre va a tener las orejas abiertas para intentar recuperar, porque le va a salir más barato, porque es lo que quiere, es lo que está buscando. Siempre hay opciones de negociar, siempre hay. Lo primero es, me tengo que acercar. Y en ese acercamiento, a veces depende de la entidad financiera, hay unas que son muy complicadas, llegar a hablar con ellas porque ya son estructuras tan grandes y complicadas, o dejé que el problema creciera tanto que ya buscarlo solucionar se vuelve complicado. Pero hay muchas entidades financieras hoy en el mercado en México donde puedo acercarme a ayudar. Oye, no tengo esta bronca, quiero acercarme a ella. Entonces busco una solución financiera en otra entidad financiera para solucionar otra, ¿no? Claro. Y ahí es donde el tema, el tema de lo recomendable no es tomar otra deuda para cubrir una deuda pasada, pero siempre pues depende de las condiciones en las que contratas, porque muchas veces uno contrata y no se da cuenta ni qué estoy firmando, ni cuáles son las obligaciones, y de repente pues ya tengo la soga al cuello, ¿no? ¿Qué se puede hacer para no...? Perdón, no, es que... No, perdón. Lo siento. No, lo siento. Me pone mal. O sea, entonces no
adquieras deudas. O sea, Claro. qué fácil adquirir una deuda y decir, ay, no la puedo pagar, me la Claro, pero es que abandonas, muchas pues no me veces vengas. tú llegas y te metes a un pago de a meses Ajá. y luego pierdes el trabajo Exacto. y entonces hay veces que no tienes las posibilidades para seguir pagando esas deudas que tú tenías Sí, Karen, pero aseguradas. es que yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es decir, si gano 10 Evitarlas. pesos no puedo gastar 12. Claro, evitarlas Punto. de antemano. Más que evitarlas, el tema uno es, hay que hacer el presupuesto, ¿no? Hay que determinar, oye, cuántos ingresos tengo, cuáles son mis gastos. Si no tengo claro eso, pues no puedo tomar decisiones si endeudar es una buena o mala decisión. Es claro que la deuda no es una cuestión negativa, es una cuestión que nos ayuda mucho a salir en broncas, inclusive a hacer inversiones de negocios. Dicen que el que nada debe, nada tiene. Bien dicho también. Es que qué triste. Ay, no. Es que para hacerte de una casa, de un coche, pues digo, no es así como del chas de trancazo das toda esa cantidad. Sí, pero hay personas tampoco- que necesitan meterse a unas mensualidades. Pero hay personas que se meten a mensualidades. Mira, lo digo yo, perdón, yo reniego porque yo tuve un pozo muy de cerca de este problema. Yo a lo que voy es, ok, yo tengo 10 pesos, pero entonces, bueno, ay, me sale a $1 al mes. Pero me sale $2.50 al mes. Y así vas comprando puras cosas que te salen súper baratitas al mes, pero si lo juntas, son 15 pesos al mes y tú nada más ganas 10. Claro. Claro, exacto. Entonces ahí donde yo digo, espérame tantito. Te haces de una deuda, pero la liquidas. Luego te haces de la otra. ¿Por qué te tienes que comprar todo de un fregazo? Esconde la tarjeta de crédito. Métela, yo tengo una amiga que la tiene congelada. Ah, sí, la o sea, la metes al tiene de verdad en congelador. el congelador, metida en un pozo con agua, y aquí está, en un pozo con agua, hecho hielo. Entonces, Pero, bueno, perdón, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué puntos importantes tenemos que yo ya tengo mi deuda y que digo, bueno, ok, primero voy a confrontar, voy a pues acercarme a los bancos o con quien yo deba y ver si se puede negociar y qué sigue? Claro, mira, ya que tengo negociada la deuda, tengo que buscar un plan de pagos que sea acorde a mis ingresos. Lo primero que uno tiene que hacer antes de acercarme a cualquier entidad, lo primero es decir, tengo que hacer mi presupuesto, tengo que saber cuánto gano, cuánto gasto. Y esa forma te evita caer en esa trampa de que, ay, está muy fácil comprar esta de $1, comprar y luego tienes 15 y ganas 10, ¿no? Lo primero es tener control y llevar tu sistema de presupuesto todos los meses, saber cuánto ingresas, cuánto gastas. Si tú tienes control sobre eso, es difícil que te agarren mal parado y que te pase esa trampa. Entonces, no es esconder tampoco las tarjetas ni no contratar deudas porque no voy a caer. Pero Sí. si ya tienes la deuda, sí es con tantito, ¿no? Ya si tienes, ya exactamente, lo que tienes que hacer ya que tienes la deuda es haces frente, ubicas y defines tu problema. Este es mi problema, intento negociar con la entidad financiera o la persona a la que le debo y busco negociar, oye, yo no puedo pagar 10, puedo pagar 2 y muchas veces las entidades financieras están abiertas a buscar un acuerdo. Si la entidad financiera que la debo no está abierta o no logro una negociación, hay muchas entidades financieras que están abiertas a ayudarte, a darte un financiamiento para cubrir Como la otra. intermediarios. Como intermediario y donde uno puede agarrar control. Lo primero es hacer frente, hacer negociaciones y ir controlando que tus gastos no sean mayores. Porque tus también ingresos. sabes que creo que es algo bien importante, que las personas de pronto se nos ha hecho también fácil de decir, bueno, tengo una deuda, pero al final no hay mejor descanso que cuando tú te duermes y no debes a nadie Ay, sí, bendito nada. sea Dios, sí. Y eso es algo muy importante porque dices, ok, en los siguientes meses, pues agárrate, no vas a gastar lo mismo porque vas a pagar esas deudas, pero ¿por qué? Porque vas a tener una conciencia tranquila y de verdad la conciencia tranquila paga todo. Oye, por ejemplo, cuando están pagando los mínimos de las tarjetas, ¿es recomendable eso? Eso no es recomendable ¿Por porque cuando uno paga los mínimos de una tarjeta, claramente depende qué banco es y cuáles son las fórmulas. Los intereses se van capitalizando y la forma en que calculan intereses es en que aunque tú tengas una tasa muy baja, la tasa real que se vuelve de tu producto al pagar mínimos se va hacia arriba. Lo importante es, si uno tiene una deuda, en lugar de estar pagando mínimos es buscar una deuda que congele esa deuda, que haga un plan de pagos fijos, que yo tenga el control de cuánto es lo que voy a pagar cada mes y no va a incrementar más, sepa cuál es mi CAT, cuál es mi costo, y al fin y al cabo las deudas vienen relacionadas a la palabra crédito. La palabra crédito no es un enemigo, al contrario, crédito quiere decir que alguien cree en ti. Entonces, es bueno, puedes descansar cuando no tienes deudas, pero también es muy positivo Generar un crédito. tener crédito y decir, hoy tengo una emergencia, puedo voltear, tocar una puerta y sé que la gente va a creer en mí, me va a prestar y yo lo voy a pagar. Claro.
Y eso se utilizan mucho las herramientas que cada día están evolucionando en México, que son las sociedades de información crediticia, que lo que hacen son, hoy en día la mayoría de la población lo ve como es algo malo, ¿no? El nombre que sea, hay 2 sociedades principales en México y se ven como algo negativo, ¿no? Es malo o es bueno, es blanco o es negro, y la realidad no, es una base de datos de información que va creando una historia, donde la historia, no importa que hayas tenido historias malas, puedes crear historias buenas, y la idea es ir construyendo esa historia para que mañana puedas voltear para comprar una casa, invertir en un negocio y decir, crean en mí, y la entidad financiera se voltee. Claro que sí, creo que sí. No abusar de ese crédito que te dan, ¿no? Claro, Así porque es el abuso de... No, esta tarjeta tiene de crédito tanto y ya vámonos, ¿no? Porque es más, la otra vez vino una persona que nos habló del buró de crédito y nos dijo las palomitas y los taches que van poniendo. Y que tú puedes también entrar y puedes ver si tú eres capaz de hacer un préstamo para ver qué es lo que van a recibir los demás personas que, o sea, los bancos, si te van a dar un préstamo tal, ahí pueden checar si tú eres apto. Si tienes un buen historial crediticio, ¿no? Que es importante, exacto, ¿no? ¿Cómo te comportaste con los créditos que adquiriste? Exactamente, y mucho es, puedes tener historias buenas, historias malas, y no solamente es bancario, tienes empresas comerciales, ya reportan ahí, inclusive el gobierno reporta ahí, todo el mundo reporta ahí, y simplemente se va haciendo una historia que va a soportar, pues los mexicanos tenemos mucho a hablar mucho, ¿no? Y ahí es una historia de, a ver, hablo y ahí está mi soporte de lo que tenga. Y no es una cuestión de, chin, ya salí mal, tuve una bronca, me endeudé, me mandaron a algún reporte negativo. Esa historia se puede cambiar creando historias nuevas, historias nuevas buenas. Entonces, pero duran 5 años, ¿no? Un poco Duran 5, depende si te metes en un problema que te escondiste, entras en un proceso legal y puede durar más de 5 años si estás en un problema activo. Claro. Entonces, por eso lo más importante, regresando al primer punto, es haz frente a tus problemas, no pasa nada, puedes crear nuevas historias y esas historias van a ir construyendo nuevas oportunidades que mañana cuando tengas una necesidad tengas abierto ese canal, que es fundamental y es básico. No existe ninguna sociedad en el mundo que pueda desarrollarse y crecer sin tener un sistema financiero y un acceso al crédito para las personas y para los negocios. Claro, pero pues, hay que portarse bien. Y no endeudarnos, muchachos. Muchísimas gracias, muchas gracias por toda la información. Gracias, y nosotros pues nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos, ¿a poco no? Sí. Vamos rápidamente a una pausa. Al regresar tenemos un tema que les encantará. Se trata de flores y recuerde que puede escribirnos al correo de buenasmexiquensetv@gmail.com. Ya volvemos. Siempre